Y es momento de saludar a Marta Coronel. Ella es economista, nos va a brindar más detalles sobre las posibles consecuencias del aumento de la deuda pública en el sistema tributario. Hola Marta, ¿cómo estás? Buen día Paloma, ¿cómo estás? Buen día a todos los que nos ven. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Marta, nos gustaría conocer cuál es tu visión con respecto al aumento de la deuda pública y las consecuencias que esto puede tener en nuestra economía, en el sistema tributario también puntualmente. Bueno, comentamos que la deuda pública está en el rango considerado razonable por el FMI. No obstante, la cuestión que habría que considerar representa el 34% aproximadamente del PIB. La cuestión que habría que considerar es la capacidad de la economía de generar recursos como para que se pueda repagar esa deuda. Así como nosotros vivimos de lo que podemos generar como salario, como honorario, como remuneraciones, de acuerdo a eso nos endeudamos, el país también debe hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, el aumento de la deuda pública fue necesario durante la pandemia por el hecho de que había que soportar aquello que el sector privado en ese momento no estaba en condiciones de realizar. Había que soportar la actividad económica, ¿verdad? Y había que obviamente, también contratar más médicos, comprar medicamentos, acondicionar los hospitales para hacer frente a la crisis sanitaria. Sin embargo, en algún momento debemos converger hacia algo más razonable con la capacidad de la economía de generar recursos. El Estado vive de lo que la economía, de lo que puede quitar, de lo que genera la economía en cuanto a productos y servicios. Entonces, con lo que recauda de la actividad privada, logra solventar o soportar actividades fundamentales para nuestro desarrollo, como la educación, servicios, como la educación, la infraestructura, cuestiones que en verdad nos posibilitan acercarnos o crecer hacia los países, hacia donde están los países ya desarrollados, ¿verdad? Esa es la situación por la que preocuparía más la deuda, además de que para poder seguir el ritmo de financiamiento y no de la actividad o del soporte de la actividad y no seguir endeudándonos, deberíamos reordenar nuestros gastos, ¿verdad? Los gastos del Estado. Bueno, y Marta, puntualmente... Entonces, dime. Sí, justamente sobre el punto de los impuestos, esto podría llegar a tener nuevamente una modificación. Sabemos que antes de la pandemia se realizó una reforma tributaria justamente que fue bastante polémica en aquel entonces, se terminó por aprobar, ahora el Estado recaudó más en este 2021, sin embargo todavía le parece que no es suficiente como para paliar esta deuda pública y podríamos hablar nuevamente de un aumento de impuestos para poder subsanar esta situación. Aumento de tasas de las que ya fueron aprobadas por la ley, creo que sería un poco complicado para el Estado hacerlo, pero sí el Estado necesita recaudar, de algún lugar debe sacar. Eso probablemente implicará volver a las tasas de ISC que estaban previamente, que están aprobadas en la ley la 6380, perdón. Implicaría probablemente presionar más a aquellos que ya están luego tributando, hacer mayores controles. Implicaría también tratar de formalizar a más empresas. Entonces, implicaría a aumentar la base tributaria en una economía que no tiene todavía las condiciones como para soportar una mayor presión tributaria. De hecho, si se fijan en el Plan Nacional 2030, está previsto elevar la presión tributaria al 12%, hoy está alrededor del 10%. Eso implica que el sector privado estaría soportando una mayor carga de los impuestos. Ese es un riesgo. La deuda hay que pagarla de alguna manera y sí,
que recaudar más, sea por la vía que cualquiera de las que te he mencionado. Bueno, y Marta, muchas veces esto puede implicar en una economía que tiene un alto nivel de informalidad como la nuestra, que se vuelva a evadir, digamos, este tipo de impuestos y la presión tributaria es muy alta. Digamos que históricamente y en otros países o en países como el nuestro, países de la región, también se ha visto que el aumento de impuestos también tiene como consecuencia que las empresas formales y las personas jurídicas terminen por evadir estos impuestos o buscar algún mecanismo para terminar pagando menos. Básicamente lo que ocurre es que una empresa que está saliendo de una crisis tiene sus costos bastante elevados, tiene ingresos bastante volátiles aún. Si uno presiona, lo que va a hacer es buscar la forma de evadir, ¿verdad? O de tributar menos, porque no está en condiciones o por muchas veces, aunque no hubiera crisis, también es simplemente por el hecho de tener una mayor competitividad, ¿verdad? En este caso, si nosotros aumentamos la presión tributaria con ya la competitividad, con la competencia desleal que representa el contrabando, las empresas formales se van a ver más complicadas y van a buscar mecanismos no creo al ser formal de evadir, pero sí de ver la forma de liquidar impuestos menores, ¿verdad? Es normal que las empresas y personas recurran a buscar formas de tributar menos cuando se le presiona más, ¿verdad? Entonces, creo que lo que habría que hacer es ir por el lado más bien del gasto del Estado, reorganizar los gastos. Interés de la deuda, los gastos rígidos se incrementan, dejan escaso margen para seguir generando las condiciones para que la economía crezca y el país se desarrolle. Eso implica que hay escaso margen para invertir en infraestructura eficiente, inteligente, ¿verdad? Que sea en verdad útil para desarrollar los territorios, implica que hay escaso margen para invertir en capital humano, implica que hay escaso margen para invertir en innovación y tecnología que tanta falta nos hace. Creo que la cuestión debería ir más bien por el lado del gasto. Totalmente. Bueno, Marta, le agradezco muchísimo por este contacto, por su tiempo y por el panorama que nos pintó con respecto a la deuda pública. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, Paloma. Un gusto.